Hola, buenos días. ¿Habéis visto Oppenheimer? Sí, ¿no? A mí el proyecto Manhattan me flipa. Pero lo que más me flipa son los Álamos. Es que imaginaos, un pueblo en medio de la nada, en medio del desierto, donde juntas a las mentes más brillantes que existen, creando un arma de destrucción que puede acabar... Bueno, vale, a lo mejor la idea del proyecto Manhattan no era muy buena, ¿vale? Pero si invirtiéramos en ciencia de la misma manera y trabajáramos igual que se trabajó en el proyecto Manhattan, ahora mismo estaríamos por lo menos en el año 3000. Tendríamos coches voladores. Así que si no tenéis coches voladores, no es culpa de los escritores de ciencia ficción. Lo de los Álamos, el proyecto Manhattan, sabéis que es el proyecto que se creó para fabricar la bomba atómica y era un proyecto súper secreto. Tan secreto que en los Álamos tú no podías decir la palabra físico o doctor, cuando todo el mundo era físico o doctor prácticamente. De hecho, cuando a ti te contrataban para ir a los Álamos, ni siquiera te decían dónde ibas. Simplemente te decían, mira, vete al número 109 de la calle East Palace de Santa Fe en Nuevo México. Un pueblo perdido de la mano de Dios. Allí te recibía Dorothy McGivin. Dorothy McGivin, que tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando allí hasta un año después, te decía, mira, tienes que ir a este sitio donde veis el cochecito, sigue un camino de cabras durante 40 kilómetros y vas a llegar a ninguna parte, básicamente. Y además, literal, llegaban a ninguna parte. En los Álamos, los científicos no tenían dirección. Si tenías que recibir una carta, te la mandaban a un apartado de correos, el 1663. Si tenía que llegar algún tipo de equipamiento o cualquier cosa de este estilo, lo mandaban al apartado de correos 1663. El carné de conducir de la gente que vivía en los Álamos no estaba registrado en los Álamos. ¿En qué apartado de correos creéis que estaba registrado? 1663. Si te llegaba un pedido de uranio súper peligroso que podía acabar con toda la población de la zona, ¿a qué apartado de correos lo mandaban? No digo mucho, ¿eh? De hecho, Oppenheimer tuvo una hija en los Álamos. Su segunda hija, Catherine, nació allí. No la registraron en los Álamos. ¿Sabéis dónde la registraron? ¿En qué apartado de correos? Aprendeos este número, porque de esto depende la seguridad nacional. ¿Qué apartado de correos es? En el proyecto Manhattan, pese a lo que pueda parecer y pese a todo esto, se lo pasaban bomba. Perdón. El proyecto Manhattan molaba un montón porque se montaban unos fiestones donde tenías ahí a los científicos tocando instrumentos musicales, representaban ellos obras de teatro, se hacían excursiones los fines de semana por los desiertos de los Álamos a caballo. Los chicos y las chicas iban de los dormitorios de unos a otros de noche de forma sospechosa. Y es que, ojo, la edad media de la gente de los Álamos era de 25 años y trabajaban allí más de 300 mujeres solo en puestos científicos y tecnológicos, más secretarias, conductoras, maestras, bibliotecarias, etc. Así que no se lo pasaban nada mal. Y además, no solo en las excursiones y todo esto, sino que entre trabajo y trabajo, cuando llegaba la hora de la comida, pues les gustaba hablar de cosas, les gustaba hablar de la vida, del universo, de todo. Y uno de sus temas favoritos era hablar de ciencia ficción, en especial de esta revista. Esta revista era lo más top del momento. Para que os hagáis una idea, si no la conocéis, es donde escribía Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ron Hubbard, Sprague de Camp. Y en el número de marzo de 1944 apareció este relato. Es un relato que hablaba de una bomba de uranio 235 que sospechosamente sus características técnicas se parecían muchísimo a lo que estaban haciendo en los Álamos. Claro, imaginad la comidilla, el correteo, todo el mundo hablando de este tema. Pero claro, hemos dicho que los Álamos era un lugar súper secreto. En los Álamos no podías ir al baño sin un agente de inteligencia detrás. Y obviamente los agentes de inteligencia empezaron a tomar nota de todo aquello. Al cabo de 10 días, John W. Campbell,
el editor de la revista, tenía ya al agente Riley en su oficina. Campbell, para que os hagáis una idea, es el señor al que le debéis que la ciencia ficción sea un poco como es hoy. Eso de los viajes espaciales, la ciencia, pensar en el futuro. ¿Vale? Esa imagen que tenemos de la ciencia ficción se la debemos a él. Él pensaba que la ciencia ficción era una herramienta increíble para anticiparnos a lo que estaba por venir, para analizar el estado científico de la época y adelantarnos y, sobre todo, prepararnos para lo que nos esperaba el futuro en un momento que la ciencia avanzaba a pasos agigantados. Tenía tanta confianza en lo que la ciencia ficción era capaz de conseguir que en 1942 había escrito este editorial diciendo que si alguna vez alguno de sus autores escribía algún relato que pudiera poner en riesgo al país, a la seguridad nacional, etcétera, no lo publicaría. Otra cosa que tenía Campbell era un ego inmenso, también os lo digo. Entonces, cuando el agente Riley se presenta en su oficina y empieza a hacer preguntas, pues Campbell encantado. No, a mí nadie me ha dicho nada, a esta conclusión he llegado yo solo, no ha habido filtraciones. ¿Cómo sería la cosa que el agente Riley salió de allí diciendo, bueno, este tío es un poco... Y lo de la ciencia ficción tampoco ayudaba mucho. Así que, bueno, no le dieron demasiado la brasa, simplemente pensaron que estaba un poco mal de lo suyo y lo dejaron un poquito en paz de momento. Pero encontraron otras conexiones entre la ciencia ficción y el proyecto Manhattan, o por lo menos el ejército. Y es que, sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial mucha gente, bueno, todos los hombres prácticamente tuvieron que colaborar si no eran en el frente, y las mujeres también, si no eran en el frente en instituciones, universidades, etc. Will Jenkins, que escribía con el seudónimo de Murray Leinster, trabajaba en la oficina de la guerra y fue a uno de los que preguntaron qué estaba pasando aquí y si se había filtrado algún tipo de información. En principio no sospecharon nada. Estos tres jovencitos estaban en los astilleros de Filadelfia también trabajando para el ejército. Son Robert Heinlein, Isaac Asimov y Sprague de Camp. Sí, Isaac Asimov, el de en medio. Isaac Asimov no siempre tuvo patillas. Pero bueno, los dejaron un poco en paz, porque al final, ya sabéis, la ciencia ficción es eso de los marcianos que se lo inventan todo y que están un poquito fatal, son unos frikis y total. Bueno, pues han acertado, no se han dado cuenta, ya está, no saben realmente lo que pasa ahí. Al siguiente que investigaron, obviamente, fue al autor del relato, Cliff Carmill. A Cliff Carmill sí que lo persiguieron desde el minuto cero. Primero le intervinieron todo su correo. Y luego ya, en este caso, el agente Kellogg se presentó a hablar con él, a ver si conseguía sonsacarle algo de información de dónde había sacado todos esos detalles tan precisos de lo que estaban haciendo en Los Álamos. Y Kellogg le preguntó, que bueno, ¿y este relato tal? A lo que Carmill contestó. No hablaba, o sea, no había manera de sacarle nada. Que bueno, Kellogg habló con el cartero de Carmill, el que le había estado interviniendo en las cartas, Hoffman. Y bueno, el cartero intentó hacerse amigo suyo y también empezó a preguntarle por el relato tal y Carmill. No conseguían sacarle nada. ¿Eso qué pasa? ¿Que no tenían estrategias para que les diera la información que necesitaban? Bueno, en realidad la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera. El relato era tan malo que Carmill se avergonzaba de él. Entonces, no quería hablar del tema y quería que se hablara pues, de sus otros relatos, que eran mejores de lo que publicaban revistas serias. Entonces, por eso evitaba el tema, pero no había nada detrás de todo aquello. Al final, el caso es que los dejaron un poquito en paz, eso sí, no sin antes darle un toque a Campbell. Y le dijeron, cuidado con lo que vuelves a publicar, porque estas cosas que estás publicando hacen pensar a la gente. Y no queremos que piensen demasiado, y menos en tiempo de guerra. Hasta aquí todo bien, porque bueno, se lió un poquito, pero no pasó nada, no trascendió la cosa, no les echaron mucho la bronca, un pequeño rapapolvo, habían acertado de chiripa, bueno, no pasa nada. Pero sí pasó algo, y es que el agente Riley, cuando visitó a Campbell en su oficina, pasó una pequeña cosita por alto. Campbell tenía en una de las paredes un mapa de Estados Unidos enorme, lleno de chinchetas. La mayoría de los lectores de su revista eran científicos, ingenieros y técnicos, y él lo sabía. En los últimos años estaba pasando algo muy raro, y es que de repente se estaban acumulando muchas chinchetas en determinado sitio. ¿Por qué? Si ahí no había nada. Ese sitio estaba en Nuevo México y era Santa Fe. Y no solo eso, sino que la mayoría de la gente
ni siquiera le daba una dirección donde mandar la revista. Le dieron un apartado de correos. ¿Sabéis qué apartado de correos era? El 1663. Muchas gracias.